¿Escuchaste que la vaselina es un producto buenísimo para sumar a tu rutina de skincare? ¿Tenés una vaselina dando vuelta por casa y tenés ganas de encontrarle algún uso? Quédate mirando este video, te cuento para qué te puede servir la vaselina y por qué es una muy buena opción de producto para tener. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de un producto que todos solemos tener en casa y al que le podemos dar más usos de los que probablemente le estemos dando en este momento. Es un producto que no solo es útil, es económico, puede ser utilizado por todo tipo de piel, no comedogénico, es súper noble y realmente funciona. Hablo de la vaselina. Seguramente la vieron en el súper, en la farmacia o tienen una en el botiquín y nunca le dieron demasiada bolilla. ¿Para qué podría servirnos esa cosa blanco, transparentosa, pegajosa al tacto? Bueno, para un montón de cosas. ¡Súper! Primero debemos entender qué es la vaselina. La vaselina es en realidad el nombre comercial de un tipo de petrolato refinado muy popular que se utiliza hace décadas. El petrolato es un derivado a partir del refinamiento del petróleo descubierto en el siglo XIX y se ha utilizado en la industria farmacéutica y cosmética por sus propiedades oclusivas y protectoras. Recuerden esto, su propiedad oclusiva. Al petrolato se lo puede procesar más o menos y se puede obtener productos con mayor o menor grado de refinamiento. Cuando se lo utiliza para productos de cuidado de la piel, está altamente purificado y no tiene compuestos tóxicos que puedan dañarnos. Lo que nosotros conocemos como vaselina es un tipo de petrolato refinado que se hizo muy popular por la marca Vaseline y que hoy en día todos adoptamos como nombre del petrolato usado para el cuidado de la piel. A lo mejor no lo sepas, pero una gran cantidad de productos para el cuidado para la piel tiene petrolato. A lo mejor uno de tus productos favoritos lo tiene dentro de su fórmula y nunca te lo dijeron. Al petrolato lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Aquaphor de Eucerin, en el bálsamo reparador de CeraVe, en el bálsamo reparador labial Acniven de Ithrin, la Hydro Boost Water Gel corporal de Neutrogena, la crema hidratante de CeraVe, la loción hidratante de CeraVe, entre otros. Además de su efecto oclusivo, el petrolato puede ser bien tolerado por todo tipo de piel sin generar efectos adversos ni reacciones irritativas. Es un compuesto muy noble y que realmente funciona para un montón de cosas como las que vamos a ver en el video de hoy. ¿Qué me dicen si empezamos con el listado de usos que pueden darle a su vaselina? Me tientas, hagámoslo. 1. Evitar lesiones por roce. ¿Nunca les pasó de desarrollar lesiones en la piel por rozar piel con piel? Por ejemplo, en los muslos, debajo de las mamas, en la región interglútea. El roce piel con piel o el roce piel con ciertas prendas de vestir puede hacer que ésta se lastime y terminemos desarrollando lesiones muy molestas y dolorosas que condicionan nuestro día a día. Muchas personas optan por no usar determinada ropa o tienen vergüenza de mostrar sus piernas, por ejemplo, producto de estos cuadros tan molestos. La vaselina puede ser un gran aliado para evitar el desarrollo de este cuadro. Al aplicarla, forma una película sobre la piel que reduce la fricción entre superficies, sea entre la piel y los muslos, la piel de los pies y el calzado, o por ejemplo entre los pliegues de la piel, como por ejemplo el submamario o el que a veces se nos forma debajo del abdomen. Al actuar como un lubricante, disminuye el contacto directo entre la piel y la ropa o entre dos partes del cuerpo que se rozan constantemente. El roce constante puede causar microlesiones en la piel, lo que desencadena inflamación, enrojecimiento y en casos severos, heridas abiertas o incluso ampollas. Como ustedes ya saben, la piel inflamada puede mancharse, por lo que este tipo de lesiones es una causa muy frecuente de piel oscurecida. Los muslos o los glúteos son zonas frecuentemente oscurecidas cuando sufrimos de fricción. La vaselina minimiza este daño al reducir la fricción mecánica y al actuar como una barrera que se interpone entre las dos superficies que se van a rozar. Se puede aplicar, por ejemplo, en los muslos, en las axilas, pezones o entre los dedos para prevenir rozaduras durante el ejercicio. Se puede aplicar en pliegues cutáneos al sufrir de sobrepeso, se puede aplicar en talones o entre los dedos cuando un calzado nos raspa y nos lastima.
Sin dudas es una gran opción de producto para tener en cuenta en caso de sufrir de este tipo de lesiones en la piel. Si la tenías dando vuelta en casa y no sabías qué uso darle, este podría ser uno muy útil. Vamos con el segundo, potenciar hidratantes, actuando como un gran oclusivo. La vaselina tiene un gran efecto oclusivo. Es el producto con el mejor efecto oclusivo de todos. ¿Qué quiere decir que tenga efecto oclusivo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Que todo lo que pongamos por debajo de la vaselina no se va a evaporar, no se va a perder, va a quedar por debajo, en contacto con la piel, ocluido. Esto es muy útil para potenciar la penetrancia y el efecto de lo que sea que hayamos puesto por debajo de la vaselina. Combinarla con un hidratante es un efecto que frecuentemente buscamos los dermatólogos para mejorar cuadros de resequedad o cuadros dermatológicos que requieran mucha, pero mucha hidratación. Supongamos, imagínense que ustedes tienen una zona del cuerpo súper reseca, se aplican su hidratante habitual y no mejora. Si se aplican vaselina por sobre ese hidratante, les puedo asegurar que el efecto hidratante se va a ver potenciado. Al aplicar la vaselina, evitamos que parte de ese hidratante se evapore o por alguna razón se pierda, al mismo tiempo que promovemos su penetrancia en la piel. El resultado, una piel mucho más hidratada que antes. Este hack es buenísimo para zonas de piel rebeldes a la hidratación, como son las zonas de piel gruesa, donde los hidratantes tienen que pasar por muchas capas de piel hasta llegar a la profundidad de la misma y generar su efecto. Por ejemplo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, las rodillas, los codos. ¿Nunca les pasó de ponerse una crema en los pies y sentir que no terminan de hidratarse? ¿Cómo lo supo? La próxima vez que se pongan crema, aplíquenle una capa de vaselina arriba. Van a ver que el efecto se va a potenciar y sus pies van a verse y sentirse mucho más hidratados. Este uso puede hacerse no solo en el cuerpo, sino que también en la cara. Podemos aplicar nuestro hidratante favorito, sea un serum, una crema gel, una crema y arriba una capa de vaselina. No hace falta bañarse en vaselina, como muchas veces vemos en Instagram o en TikTok. Una capa fina es suficiente. Y no, la vaselina no tapa los poros. Puede usarse sin miedo. No es comedogénica. Si alguna vez la usaron para potenciar la hidratación, cuéntenme acá abajo en los comentarios. Les aseguro que hace la diferencia. Y si no, vayan a ver su hidratante corporal favorito. Probablemente tenga petrolato para potenciar la hidratación. El próximo uso que se le puede dar a la vaselina es proteger zonas sensibles. ¿Nunca les pasó de sumar activos irritantes a su rutina de cuidados para la piel y despertarse con el contorno de los ojos, las fosas nasales o la comisura de los labios irritados? Hay zonas de la piel que son muy propensas a reaccionar mal a activos renovadores o irritantes. Esto puede ser muy molesto, especialmente si tenemos ganas de usar dichos activos en nuestra rutina. Por ejemplo, retinoides, glicólico, etc. Es muy frustrante comprarse un retinol, usarlo un par de días y despertarnos de pronto con los ojos colorados o la boca a la miseria. Para que esto no suceda, podemos usar la vaselina como protector para zonas sensibles. Es re fácil de usar. Simplemente aplicamos la vaselina en las zonas a proteger antes de aplicar el irritante y listo. Luego continuamos con nuestra rutina habitual. Por ejemplo, a la noche nos lavamos la cara, luego aplicamos vaselina en el contorno de los ojos y luego nos aplicamos nuestro retinol. Así como la vaselina es buenísima para ocluir las cosas por debajo de ella, también es buena para evitar que cosas la penetren y entren en contacto con la piel. Actúa como una barrera física para que en caso de que los irritantes se muevan y terminen en zonas sensibles, no alcancen la piel. Si no alcanzan la piel, esta no llega a irritarse, permitiéndonos así usar dichos activos sin ningún tipo de problema. ¿Usaron alguna vez esta técnica? Es súper útil, se los aseguro. Próximo uso, curar heridas. ¿Sabían que la vaselina es lo mejor que hay para curar heridas? ¿Cómo dices que dijiste? Sí, lo que escucharon. La vaselina ayuda a promover el ambiente húmedo justo que necesitan las células de la piel para multiplicarse, crecer y cerrar las heridas. Hablo de heridas como por ejemplo raspones, cortes, úlceras, donde porciones de piel se perdieron. Heridas donde necesitamos que los fibroblastos de la dermis sinteticen nuevo tejido y las células de la epidermis se multipliquen para finalmente cerrar la herida. Contrariamente a lo que muchos dicen, a las heridas no hay que secarlas, no hay que aplicarles alcohol y dejarlas al aire para que se sequen un poco y se curen. A las heridas debemos darle el ambiente perfecto para que sus células puedan multiplicarse y reparar el tejido. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
Ese ambiente debe tener la humedad justa y lo podemos lograr con la vaselina. Cuando tenemos una herida, la lavamos con agua y jabón y luego aplicamos una gasa con un poco de vaselina sólida. Esa gasa la aplicamos sobre la herida y listo. Hacemos un recambio al día de esa curación y les puedo asegurar que su piel se va a recuperar. Como les decía recién, a las heridas en la piel no hay que ponerles alcohol, Plaxul, antibióticos en crema ni ninguna mezcla casera para que se reparen más rápido. La vaselina es de las mejores opciones que hay para ayudar a la piel a curarse. Casos complicados o especiales podrán requerir otro tipo de cuidado que te indicará tu dermatólogo, pero para heridas simples la vaselina puede ser la solución. Siguiente uso para la vaselina: hidratar los labios. Sí, como dijimos, la vaselina no hidrata per se, ayuda a que la hidratación propia de los labios no se pierda, haciendo que estos se vean y se sientan más hidratados. Para que se entienda fácil, la vaselina no aporta agua, pero actúa como una barrera para que el agua de los labios no se pierda. Con el uso sostenido generamos una barrera física que hace que el agua de los labios se mantenga y se acumule, para resolver progresivamente esa resequedad o esas molestias que podíamos estar sufriendo. Se podría decir que en estos casos la vaselina ayuda a la piel de los labios a curarse, dándole esa barrera protectora que tanto le hacía falta para no perder su agua. A veces no es suficiente y podemos potenciar el proceso usando un hidratante y luego la vaselina arriba. Hablo, por ejemplo, de una crema, una loción o incluso un sérum hidratante. Lo aplicamos sobre los labios, arriba vaselina sólida y listo. Nos quedan unos labios mucho más hidratados, sin grietas y sin escamas, como nuevos. Hay algunas versiones más sofisticadas de vaselina que aportan sabor o color para mejorar el aspecto de los labios, pero créanme, la versión clásica es suficiente. Puede hacer la diferencia para resolver labios agrietados o resecos. Siguiente uso que podemos darle a la vaselina: fortalecer las uñas. Así como la pérdida de agua o lípidos puede dañar la piel o los labios, también puede dañar la estructura de las uñas. ¿Nunca les pasó de lavarse mucho las manos o lavar mucho los platos y sentir que las uñas se volvieron débiles o quebradizas? Está relacionada con esto. Los lavados sucesivos hacen que la estructura de las uñas se dañe, pierda agua, pierda lípidos importantes para mantenerlas duras y finalmente se debiliten. El aplicar vaselina sólida sobre las uñas y las cutículas es muy útil para sellar la humedad y evitar que ésta se pierda. Logramos así uñas más fuertes y resistentes con menos propensión al quiebre. En estos casos, la vaselina actúa también como una barrera contra productos de limpieza o químicos en general que puedan dañar las uñas. También evita que las cutículas se agrieten, lo que ayuda a mantener el lecho unguial saludable, con menos propensión a infectarse. A la vaselina en las uñas podemos usarla antes de dormir, aplicando una pequeña cantidad en uñas y cutículas que masajeamos, después de lavar las manos, evitando la resequedad aplicando una capa fina, antes de usar productos agresivos. Si limpias con detergentes o productos fuertes, aplicar vaselina crea una barrera protectora para que en caso de que esos irritantes toquen la estructura de la lámina unguial, no la alteren. Ojo, el uso de vaselina no reemplaza el uso de hidratantes, pero es un muy buen complemento para mantener las uñas fuertes y sanas. Si combinamos el uso de vaselina con un hidratante previo, todavía mejor. Les aseguro que van a ver un gran cambio en sus uñas en muy poco tiempo. Siguiente uso: hacerle frente a climas extremos. ¿Nunca les pasó de ir a un lugar de mucho frío y volver con la cara colorada, básicamente quemada por el frío? Es muy común ver a gente que va a esquiar o realizar actividades al aire libre en lugares de bajas temperaturas y vuelven con la cara no solo lastimada por el sol, sino también por el frío. La vaselina protege la piel del frío extremo, actuando como una barrera aislante que reduce la pérdida de humedad y previene los daños por el viento, bajas temperaturas y la sequedad ambiental. Forma una capa sobre la piel que impide la evaporación del agua, evitando la deshidratación y la descamación. También reduce la exposición directa al viento helado, que puede hacer que la piel se lastime y hasta se queme. Recordemos que en invierno la humedad en el aire es menor, lo que hace que la piel pierda agua más rápido y tenga más propensión a secarse. La vaselina sella la hidratación natural de la piel, evitando que se reseque y se lastime. Teniendo la piel protegida con una capa fina de vaselina antes de exponernos al clima frío, estamos evitando el desarrollo de irritación, quemaduras y resequedad. Podemos aplicarla en los labios, en la cara, en las zonas del cuerpo que vayan a estar expuestas a las bajas temperaturas, para poder disfrutar de actividades al aire libre sin miedo de volver a casa con la piel lastimada.
¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Habiendo mencionado todos estos usos que están buenos, ¿qué les parece si mencionamos algunos usos que están mal y abundan en redes sociales? Seguro los escucharon, a lo mejor probaron alguno, son muy famosos. 1. Bañarnos en cantidades excesivas de vaselina. La verdad es que bañarnos en vaselina, capas y capas y capas de petrolato no tiene ningún sentido. Aplicar una capa fina es suficiente para obtener los beneficios del efecto oclusivo de este producto. No hace falta que te llenes de vaselina para que tu piel obtenga los beneficios de su poder oclusivo. Además de que es incómodo y es un desperdicio. 2. Reemplazo del protector solar. La vaselina no reemplaza los protectores. La vaselina no tiene filtros. No sé quién planteó este uso como posible y efectivo. La vaselina no sirve para protegernos contra el sol. Si se bañan en vaselina y luego se exponen al sol, se van a quemar. Van a quedar rojos y bañados en vaselina. 3. Prevenir o tratar estrías. Tampoco. Lamentablemente la vaselina no tiene ningún activo o componente capaz de tratar o prevenir el desarrollo de estrías. Si nos aplicamos vaselina sobre una estría, la verdad es que no va a pasar nada. Recordemos que las estrías son cicatrices que se forman en la profundidad de la piel. El efecto oclusivo en la superficie que otorga la vaselina sobre las estrías, la verdad es que no genera nada. En un momento así, solo se puede reír. Ahora bien, hagamos un breve repaso. ¿Para qué sí sirve la vaselina y para qué no? La vaselina sirve para potenciar la hidratación de la piel y los labios, evitar las lesiones en piel por roce, proteger zonas sensibles de activos irritantes, curar heridas, hidratar los labios, fortalecer las uñas, hacerle frente a climas extremos. La vaselina no sirve para bañarnos en ella, protegernos del sol, prevenir o tratar estrías. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿son de usar vaselina? ¿Qué usos le dan? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.